Bienvenidos el día de hoy, martes 11 de marzo del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y el Congreso de aquel estado unen sus esfuerzos para proteger los derechos humanos de aquellos ciudadanos. También estaremos viendo que fallece el puertorriqueño Nieves Falcón, reconocido sociólogo y defensor de los derechos humanos. En otra información veremos que la Iglesia paraguaya intercede ante Corte Suprema por presos que están en huelga de hambre. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, así como el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Bayo, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Adolfo López Vadillo, y los 217 presidentes municipales del estado de Puebla signaron un convenio de colaboración con el objetivo de que los alcaldes establezcan áreas especiales que atiendan y prevengan las violaciones a los derechos humanos de los habitantes y sobre todo que identifiquen dónde acudir a presentar sus respectivas quejas. Entre las bondades de este acuerdo se explicó que se hará una oficina especializada en cada municipio, la cual servirá directamente de enlace con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a través de esta facilitar la promoción de los talleres, de las prácticas, de la distribución de material didáctico o cualquier actividad de promoción y prevención en materia de derechos humanos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado durante este fin de semana, el Grupo Facto Diversidad Sexual, en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, la Secretaría de los Jóvenes, la Secretaría de la Mujer y el Consejo Instrumentador del nuevo Sistema de Justicia Penal allá en el estado de Michoacán, realizaron el corredor informativo denominado Acción Social y Mujer. Esto se realizó en Santa Fe del Río, en el municipio de Penjamillo. A este corredor fueron más de 500 las personas capacitadas en materia de prevención de la violencia en adultos mayores, el nuevo sistema de justicia penal, en derechos humanos, en violencia de género, así como en materia de sexualidad y de juventud. También en este evento se logró repartir material de difusión que fueron distribuidos por las distintas dependencias que participaron con la finalidad de empoderar a los habitantes de aquella localidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua dará acompañamiento a las investigaciones de los casos de Berenice y Esperanza, dos jóvenes que fueron asesinadas recientemente en distintos hechos violentos. Así lo informó el ombudsman estatal José Luis Armendáriz González. Además de esto, Armendáriz González lamentó la muerte de las jovencitas y exigió a la autoridad que se conforme un expediente con una investigación que sea bien integrada, objetiva y que finalmente, aunque la pérdida de sus vidas es irreparable, que sus familias puedan tener el acceso a la justicia y se castigue a los responsables. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit dirigió una recomendación al presidente municipal de Bahía de Banderas al haber acreditado que los servidores públicos encargados de la administración, vigilancia y custodia de la cárcel municipal ubicada en el poblado de Bucerias, allá en Nayarit, incurrieron en actos violatorios de derechos humanos consistentes en revisiones indignas, ejercicio indebido de la función pública, discriminación y violación a los derechos humanos de los internos o reclusos. En dicha recomendación se solicita al presidente municipal de aquella entidad la eliminación de las revisiones que están causando un agravio a la dignidad y en su lugar se utilicen los aparatos y tecnologías disponibles en el mercado para la detección de objetos y sustancias prohibidas.
Este fin de semana concluyó el diplomado Derechos Humanos, Migrantes, Tratas de Personas y Víctimas, el cual se desarrolló en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado. El objetivo de este diplomado fue dar a conocer y analizar los contenidos de los derechos humanos, el estudio de la migración, de la trata de personas, así como la atención a víctimas de violaciones en sus derechos humanos. Durante los 4 meses que cubrió este diplomado, se les dio a conocer a los 136 participantes, entre los que se encontraban servidores públicos, organismos de la sociedad civil, estudiantes, docentes, militares, elementos de seguridad pública y abogados, que es necesario trabajar en la conformación de un marco jurídico que permita la reparación integral de las personas a través de la cultura de la prevención y respeto de los derechos humanos. Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer durante todo este mes de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán implementó una jornada de difusión sobre el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación y en igualdad de condiciones, que consiste en acciones de capacitación dirigidas a las mujeres, las cuales se estarán llevando, como lo mencioné, durante todo este mes de marzo. Al respecto, la coordinadora de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ileana Lomelí Ruiz, detalló que esta estrategia forma parte de la campaña de la no violencia contra la mujer, la cual se estableció con la finalidad de contribuir a la erradicación de este fenómeno allá en Michoacán. Niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad podrán participar en el concurso Así Pinto Mis Derechos, el cual se llevará a cabo en el estado de Veracruz y cierra su convocatoria este próximo 11 de abril. Al respecto, Anastasio Martínez Hernández, titular de la Delegación Étnica de Derechos Humanos en Chincontepec, informó que ellos serán los encargados de recibir los dibujos y enviarlos a las oficinas estatales de derechos humanos. También vale la pena destacar que con este curso se busca detectar el conocimiento de los menores sobre sus derechos, para después enfatizar en ellos mediante programas de pláticas o conferencias con sus respectivas escuelas estos temas. Bien, el próximo 30 de abril será cuando se dé a conocer el ganador de este concurso, Así Pinto Mis Derechos. Esto es lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información. Estamos de nuevo con ustedes para presentarles lo que sucede en Iberoamérica. Al menos 153 taxistas y 32 pasajeros fueron asesinados en Honduras entre el año 2012 y 2013. Así lo informó este lunes el comisionado de los derechos humanos, Ramón Custodio, quien además señaló que el 90% de los casos aún se encuentra impune. En un informe del organismo que preside Ramón Custodio, señaló que en los últimos 2 años murieron de manera violenta 153 taxistas, mientras que otros 17 resultaron heridos. En los ataques también fallecieron unos 32 pasajeros y otros 14 resultaron heridos, de acuerdo al documento presentado por el comisionado de Derechos Humanos. En Costa Rica, 6 de cada 10 homosexuales afirman que el colegio es el lugar en donde más sufren ofensas y burlas por su orientación sexual. Este dato se desprende del sondeo de percepción de los derechos humanos de las poblaciones lésbico, gay, transexual, bisexual en Costa Rica del año 2012, que realizó el Centro de Estudios Internacionales, el CEI, con 845 personas de este colectivo. En la investigación del CEI, el 63% de los gays dijo que la secundaria y los lugares públicos de recreación son donde más sufren el maltrato por sus preferencias sexuales.
Un 35% de estas personas afirma que padece discriminación también en el trabajo y un 14% en el sector de la salud. El sociólogo, profesor, escritor y defensor de los derechos humanos allá en Puerto Rico, Luis Nieves Falcón, falleció el día de ayer lunes en un hospital de San Juan a los 85 años por complicaciones derivadas de la leucemia que padecía. El cuerpo del defensor de derechos humanos será velado el día de hoy martes en la funeraria Álvarez de Bayamón, donde se llevará a cabo un acto de reconocimiento, y el día de mañana miércoles será enterrado en el cementerio Los Cipreses de este mismo pueblo. Representantes de la Iglesia Católica de Paraguay pidieron ayer lunes a la Corte Suprema de Justicia que decrete prisión domiciliaria para los 5 presos en huelga de hambre que están procesados por la masacre de Curuguati, que en 2012 provocó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. La petición fue comunicada al presidente de la Corte, Raúl Torres, por el obispo de la diócesis de Ñembucú, Mario Medina, y por familiares de las víctimas de la matanza en la que murieron 11 campesinos y 7 policías. De esta forma terminamos con nuestra sección. Vamos a otro corte y regresamos con ustedes. Estamos de regreso con ustedes para conocer lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y comienzo informándole que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió ayer lunes que un mayor deterioro de la situación en Ucrania tendría serias repercusiones para sus ciudadanos, la región y la comunidad global entera. En un comunicado, Ban Ki-moon manifestó por ello que la comunidad internacional debe ayudar a los actores clave para que calmen la situación y trabajen en torno a una solución política justa y duradera. Insistió además en su llamado a las autoridades relevantes en Ucrania para que garanticen los derechos humanos de todas las personas en el país y para que presten especial atención a los derechos y las protecciones de las minorías. Amnistía Internacional presentó este pasado domingo en el Parque del Retiro de Madrid, allá en España, la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, para denunciar que millones de personas de todo el mundo ven su salud y su vida amenazada por la falta de medidas de los gobiernos para garantizarles sus derechos sexuales y reproductivos. Con esta campaña, que tendrá una duración de 2 años, Amnistía Internacional quiere poner de relieve la creciente represión que se ejerce en muchos países del mundo, que dan prioridad a políticas represivas a costa de los derechos humanos y de las libertades básicas. Continuando con otra información, le comento que el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Oliver De Schutter, insistió el día de ayer lunes a rediseñar de manera radical y democrática los sistemas alimentarios del planeta, con el fin de superar el problema del hambre. A propósito del informe por la conclusión de los 6 años de su mandato, advirtió que la erradicación del hambre y la malnutrición es una meta alcanzable, pero solo si se hacen los cambios requeridos. Según el experto, los actuales sistemas de producción, procesamiento y distribución de alimentos solo son eficientes desde el punto de vista de garantizar ingresos al negocio agrícola. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas para la Situación de la República Centroafricana viajará al país con la finalidad de que su presencia en el territorio contribuya a evitar que se cometa un genocidio. La comisión está integrada por su presidente, Bernard Anko Muna, abogado de la Corte Suprema de Camerún, también por el ex canciller de México, Jorge Castañeda, y por Fátima Mbey, abogada y destacada activista de derechos humanos de Mauritania. Durante el viaje, la Comisión de Naciones Unidas entrevistará con algunas de las víctimas, con las nuevas autoridades
testigos y actores del conflicto que se vive allá en la República Centroafricana para evaluar la situación en el terreno e identificar a los responsables de las atrocidades que se han cometido en el contexto del conflicto. La ministra española de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, dio a conocer ayer lunes a ONU Mujeres los progresos logrados en la incorporación de la mujer al mercado laboral y contra la violencia de género, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer en estos ámbitos. Mato, que se encuentra en la ciudad de Nueva York con motivo de la 58 sesión de la Comisión del Estatuto Jurídico y Social de la Mujer, abordó en el encuentro de las prioridades del Plan de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, aprobado el pasado viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que persigue, entre otras cosas, promover la conciliación de la vida familiar y laboral, y además impulsar la integración de la mujer en el mercado laboral. El representante de la Secretaría General de Naciones Unidas en Afganistán, Jan Kubis, expresó a este pasado domingo sus condolencias por la muerte a causa de un infarto del vicepresidente del país y antiguo señor de la guerra, Mohammad Qasim Fahim. La salud de Fahim, aquejado de diabetes, se había deteriorado durante los últimos 3 días. El gobierno también ha decretado 3 días de luto nacional y que las banderas afganas de las instituciones ondeen a media asta durante este periodo de 3 días de luto. En otra información le comento que la Organización de Naciones Unidas sugirió por primera vez en su historia la despenalización del consumo de drogas, tras calificarla como una opción a considerar para afrontar una serie de problemáticas derivadas del tráfico de narcóticos y las operaciones ilícitas en el mercado negro de estupefacientes. A través de un documento para la reunión que sostendrá en Viena, el organismo internacional abre la posibilidad de la legalización como una estrategia de los gobiernos para poder combatir la violencia generada por el tráfico de drogas, así como un medio para incentivar el ahorro y ejercer de manera más eficiente los recursos económicos. Esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y me despido esperándolo el día de mañana miércoles con más información. Hasta entonces.